oración a nuestro Padre Celestial. Le invito a que me acompañe y cierre sus ojos ahí en su lugar donde está. Amado Señor, cuántas gracias te damos, Dios mío, un día más, Señor, por darnos la oportunidad de estar en este lugar, Señor, reunidos, congregados, Señor, alabando y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Padre, te damos, Dios mío, porque tú nos das la oportunidad de adorarte y de servirte a ti, Señor, un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios, el único Dios que se merece honra, gloria y alabanza, y eso es lo que te venimos a dar, Señor, y a entregar en esta tarde, Señor, en estos minutos, en estos pequeños momentos, Señor, que vamos a estar reunidos como hermanos, Señor, en este lugar. Recibe toda honra, recibe toda adoración, nuestros cánticos caigan como un perfume grato ante tu presencia, Señor, y especialmente, Dios mío, corrígenos, Señor, moldéanos mediante tu palabra, Dios mío, que va a ser entregada en esta tarde. Bendice el coro, Señor, bendice los instrumentos, bendice nuestras voces, nuestras manos para adorarte libremente, Señor, porque en ti somos libres, Dios mío, en ti somos libres, Señor, y echamos, Señor, cualquier cosa que nos esté perturbando nuestras mentes, Señor, que nos quiera desconectar de tu presencia, Señor, de lo que hemos venido, Señor, a lo que tú nos has traído a este lugar, que sea echado fuera, Señor, y que solamente tu presencia, tu poder sea en este lugar, Señor, llenando, Señor, y dirigiendo todo este servicio desde inicio hasta el final. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabamos al Señor con una alabanza a nuestro Señor. Al contemplar los cielos.
Dice, al dulce hogar, al cielo de esplendor. ¿Sigue? Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Que eso no sea solamente cuando Él nos llame allá, sino que sea acá. Que acá nosotros estemos adorándole y cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. Que lo hagamos en nuestros hogares, que lo digamos a la gente. Amén. Dios les bendiga. El Salmo 138 vamos a leer. Salmo 138. Amén. Salmo 138. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dice así: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Sigamos alabando a nuestro Señor.
tiro, mis hermanos, al tiro. Para Dios sea la gloria por siempre y siempre. Amén. Les voy a invitar a que alabemos otra vez a nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar a cantar una alabanza de adoración. Amén. Para que pasemos a la palabra de nuestro Señor. Gloria se intercambia.
Señor. Padre Santo, en esta hora de la tarde queremos, a través de estos cánticos, Señor, de esta alabanza que hemos cantado, declarar, Señor, que gracias a ti hoy somos justificados. Gracias por perdonar nuestros pecados en ese madero de la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, por tomar ese lugar que nos correspondía a nosotros, Señor amado. Que para nosotros es incomprensible entender este misterio de que usted, siendo el Dios creador de los cielos y la tierra, el alfa y el omega, el poderoso, el eterno, el grandioso Señor, el glorificado Señor, haya venido a vivir entre nosotros. Y no solamente eso, sino que haya venido a morir por nuestros pecados, morir por nosotros que somos inmerecedores de tan grande gracia, Señor. Por eso que hoy, Señor, nuestros corazones están ante ti y hemos sido convocados por tu Espíritu Santo para llegar a este lugar, para agradecerte, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Señor, hoy venimos ante tu presencia con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Permítenos, Señor, que lo que hemos hecho hasta este momento haya sido de tu agrado, Señor amado. Más ahora, al momento de entrar en tu palabra, queremos, Señor, que usted sea abriendo nuestra mente y corazón. Que a través de su Espíritu Santo, cada palabra que podamos hablar de tus Escrituras quede grabada y sellada en nuestra mente y corazón. Y que sea de alimento nutritivo para nuestra alma. Que fortalezca nuestra fe y que nos haga convencer que si hoy estamos acá, Señor, es porque tú, solamente tú, eres el motivo por el cual llegamos en esta hora de la tarde. Señor, nuestra alma está llena de gozo y llena de gratitud por lo que has hecho en el pasado, lo que estás haciendo ahora y por lo que harás mañana por nuestras vidas. Gracias por el regalo de salvación. Gracias por tu amor y misericordia que es inagotable, incambiable, Señor. Gracias porque eres nuestro Dios fiel y justo, que nunca falla sus promesas y que siempre está ahí, Señor, al lado de nosotros, porque tu palabra así lo dice, que tú nunca nos dejarás. Nunca desampararás a los justos que te buscan y que te aman con todo su corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Le invito a que le demos las glorias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aprovechando que estamos en pie, tome su Biblia y vaya inmediatamente conmigo, por favor, al libro de Santiago. Perdón, Hebreos. En su capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a hablar en esta tarde de un tema primordial para todas las personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo y seguimos los caminos del Señor. Esto que se llama la fe. Amén. El encabezado justamente de este versículo que vamos a dar lectura en el capítulo 11 de Hebreos lleva y dice la fe. Pero solamente como a medio de introducción vamos a leer el versículo 1 para darle posteriormente desarrollo a este tema en esta hora de la tarde. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén, amado hermano. Tome su asiento, por favor. La Mal está con todas las pilas y bien. Amén. Amados hermanos, y que estamos reunidos en esta tarde, es innegable que una de las principales causas del por qué las vidas de muchos cristianos no son consagradas, llenas de paz, gozo, felicidad y esperanza, aún en medio de las pruebas,
es porque no tienen una fe fuerte y madura. Y en esta hora de la tarde vamos a hablar, como encabezado de este mensaje, firmes en la fe. Amén. La fe, amado hermano, no es solo para esperar la respuesta a una oración, sino que la fe es la clave para todo lo que hacemos en nuestra vida. Lo que somos o seremos se define prácticamente por el grado de fe que tenemos. Todos tenemos algún grado de fe. Algunos la tienen en cosas totalmente equivocadas. Por eso terminan en frustraciones y decepciones. Por eso es bueno poner nuestra fe en Dios a través de Jesucristo, el cual llena nuestras vidas de entusiasmo y esperanza. Amado hermano, de alguna manera todos tienen un grado de fe. Todos los que estamos en esta hora de la tarde aquí, tenemos algún grado de fe. Lo que pasa es que en los caminos del Señor y en la fe que nos acerca a nuestro Señor, algunos de los que estamos acá pueden tener una fe más madura y una fe más débil, una fe más fuerte, como también hay algunos que tienen una fe más débil. Hasta incluso el mundo afuera, muchos creyentes en Dios tienen algún grado de fe. El tema es que su fe la tienen orientadas o dirigidas a situaciones o cosas tangibles, materiales, totalmente erróneas. Hace unos minutos atrás veíamos cómo paseaban por aquí una estatua. Y la gente que espera ese momento, ¿cierto?, lo hace con algún grado de fe que ellos creen tener. Pero ¿tienen su fe dirigida a Dios o a esos objetos que están pasando por el frente de sus calles? A eso quiero llegar en esta tarde. Y eso vamos a hablar de los que estamos acá. Nosotros aquí, amados hermanos, creo con todo mi corazón, tanto los hermanos chilenos como nuestros hermanos haitianos, si estamos acá es porque nuestra fe está dirigida hacia Dios. Por eso estamos acá. No hemos venido a inclinarnos y a adorar a una estatua ni un objeto. Hemos venido a adorar a ese Dios que cambió nuestro lamento en baile. A ese Dios que cambió tal vez una vida de amargura y frustración a llenar nuestras vidas de esperanza, de fe y gozo. Pero como decía al principio, algunos, amados hermanos, algunos cristianos viven una fe amargada, deprimida, débil. Y el Señor en esta tarde nos va a hablar, amados hermanos, porque necesitamos en estos tiempos una fe firme, una fe sólida en el Señor. Como decía el versículo 1 en su capítulo 11 de Hebreos, que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez es un texto que hemos visto muchas veces, lo hemos leído muchas veces, lo hemos predicado muchas veces. Algunos no lo logran todavía entender, algunos sí lo han entendido. Por lo tanto, amados hermanos, quiero para algunos que a modo de recordar y a otros en modo de aprender, vamos a darle definición a lo que quiere decir el versículo 1. Dice, la fe, amado hermano, para hablando en palabras más sencillas, es la convicción plena de que Dios es quien dice ser. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? La fe es la convicción plena, no paulatina. No, es la convicción plena, total, suya y mía, de que Dios dice quién ser. Y que hará lo que Él ha prometido. Es estar convencido de que no importa lo que haga, siempre estará nuestro Dios en lo correcto. La última frase de la definición dice, es estar convencido de que no importa lo que haga el Señor. De que no importa lo que haga, amado hermano. Eso involucra de que hayan cosas que nos gusten, pero también existan cosas que no nos gusten. Esa es la fe, el sentido de la fe.
es creer en Dios, en lo que dice ser, su palabra y lo que Él nos ha mostrado a nosotros, y que hará lo que Él ha prometido. Y también aceptar que nosotros estemos convencidos de que no importa lo que haga el Señor, siempre estará Él en su voluntad infinita y poderosa, Él estará en lo correcto. Amén. A pesar que estemos pasándola mal, es ahí donde la fe se ve realmente evaluada en nuestras vidas. Es en esos momentos donde los verdaderos hijos de Dios, que tienen una fe madura, sabrán decir que nuestro Dios, a pesar que está todo al revés en las circunstancias que estoy pasando, está todo en contra de mi vida, pero yo sé que Dios ahí está obrando a favor mío, a pesar que la situación es adversa. Pero es ahí donde nuestra mentalidad y corazón tiene que estar más firme que nunca en creer realmente en lo que dice Hebreos 11:1, en la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amados hermanos, ¿cómo desarrollar esa fe? ¿Cómo hacer para que esa fe sea firme? Que no sea fluctuante e inconstante. Que no sea una fe que sea variable. Que hoy día creo y mañana no creo. Que hoy día tengo ganas de buscar a Dios, pero mañana me da lo mismo buscar a Dios. ¿Cómo hacer entonces que sea una fe firme? Una fe que no me haga cambiar mis pensamientos, a pesar de las circunstancias. Vamos a lo que dice Santiago en su capítulo 1, versículo del 1 al 8. Ahí Jeremías me va a ayudar más rápido, mejor. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, versículo 2. Hermanos míos, vamos a ver, mire, la posición que dice Santiago cuando escribe esta carta a la iglesia de Jerusalén. Dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un resultado, produce paciencia. En la prueba es donde somos fortificados, porque la paciencia no es algo que se obtiene de la nada, se obtiene con madurez. Y la fe, cuando somos en pruebas, produce la firmeza, madurez. Versículo 4. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y Él le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda. Es cambiante. Versículo 7. No piense pues esa persona que tiene su fe en esa condición como la onda del mar. No piense entonces, dice Santiago en el versículo 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante. Y fíjese algo que dice, en algunos caminos, en algunas situaciones, sino que dice en todos sus caminos. ¿Se da cuenta lo que las Escrituras nos dicen a nosotros cómo debemos tener nuestro estado de fe siendo cristianos? La palabra de Dios dice que aquellos que son inconstantes, aquellos que son fluctuantes, cambiantes, como leíamos en el versículo anterior, en el versículo 6, son de doble ánimo. Hoy día están, mañana no están. Hoy día me levanto con ganas de buscar a Dios, mañana no me dan ganas de buscar a Dios. Hoy día me dan ganas de fortalecer mi matrimonio, mañana me da lo mismo fortalecer mi matrimonio. Hoy día me dan ganas de amar a mis hijos, mañana me da lo mismo amar a mis hijos.
Hoy día busco a Dios, mañana estoy con mi trago en la mesa, o mi vasito. Hoy día busco a Dios, pero no, mejor mañana me voy a fumar un cigarrillo. Hoy día busco a Dios, pero mañana sigo a mis amigos en lo que ellos quieran invitarme a hacer cualquier cosa, menos hacer las cosas de Dios. Ese tipo de hermano o ese tipo de cristiano que tiene una fe débil, fluctuante, cambiante en cada momento de su vida, como decía el versículo 7, no pida pues entonces alguna respuesta de Dios. No puede, amado hermano. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí donde yo encuentro la respuesta verdadera en la palabra de Dios a la situación que se vive en muchas iglesias, donde muchas personas, y cuando hablamos de iglesias, hablamos de usted y yo que somos la iglesia del Señor, donde muchos componentes de la iglesia son inconstantes. Y eso pasa porque tienen una fe débil, desviada y mal direccionada. Muchos vienen y buscan a Dios por el miedo de irse al infierno, pero sin arrepentirse de sus pecados. Primeramente creer en Jesucristo y su gracia y su muerte en la cruz, para que tu fe pueda empezar a ser desde esa base bien direccionada. Pero algunos vienen a Dios por el miedo de situaciones que creen en su mente, por algún sueño, alguna visión o por alguna conveniencia de alguna bendición material. Si nuestra fe está orientada en ese ámbito de lo que he nombrado, estamos muy mal direccionados. Muy mal. Esperando recibir una bendición de Dios, un favor de Dios. Vengo a la iglesia, adoro a Dios, quiero recibir una bendición de Dios. Creyendo venir un domingo por la tarde y eso ya estoy comprando el favor de Dios, pero mañana lunes ya me da lo mismo Dios. Y hago todo lo incorrecto. Eso es doble ánimo, doble estándar. Entre nosotros tal vez podemos aparentar que soy un hombre de fe y hacer muchas cosas desde este lugar o tal vez en un instrumento o desde esa banca, adorar a Dios, levantar mis manos, pero amén, decimos nosotros, qué lindo como canta el hermano, adora al hermano o ora al hermano. Pero el que conoce las verdaderas intenciones del corazón es al Dios con el cual adoramos y venimos a reunirnos en esta tarde. Sin fe, amados hermanos, somos inestables. Sin fe somos inconstantes. Sin fe somos fluctuantes. Amados, esto es muy serio, ya que el grado de fe que tenga usted y tenga yo depende de nuestro caminar con Dios. Ese grado de fe que está en tu vida depende de nuestro caminar con Dios. Una vida apegada a Dios, firme, sólida, una relación cercana a Dios, depende de la fe que sobreabunde en nuestra vida. Pero una vida que no tiene la fe sólida en Dios ni puesto los ojos en Jesús, va a ser una vida inconstante, cambiable, muy fluctuante y muy débil ante cualquier circunstancia y situación que ha de ver, escuchar y tocar vivir. En el versículo, como le decía adelante, 7 y 8, dice que jamás recibiremos algo sin fe, por causa de una vida duditativa, cambiante e inestable. Amados, ¿por qué entonces nuestra fe no es firme? Y quiero que veamos algunas cosas que más o menos pude ver a simples rasgos, porque son muchas situaciones, pero vamos a ver 6 puntos que vi que son muy normales o muy a diario vivir que suceden en nuestra vida. Número 1, cuando la confianza en Dios está en conflicto con el razonamiento humano. Una de las causas por la cual nuestra fe es firme. No es firme. Le vuelvo a repetir, número 1, cuando la confianza en Dios está en conflicto con nuestro razonamiento humano, con nuestro pensamiento humano. Cuando la fe y confianza en Dios entran en conflicto con nuestra forma de pensar y razonar, decimos que lo que Dios dice
no es lógico. Y empezamos a dudar de algunas situaciones. Ante la lógica del hombre y de las cosas que pueden suceder, nosotros decimos, muchos dicen, Dios no puede existir, porque no se puede ver, no se puede examinar, dicen algunos. O muchas situaciones que nosotros podemos vivir y pensar si Dios existe o no existe. Incluso cuando estamos en situaciones difíciles, es ahí donde muchos piensan que Dios no existe, que no hay salida, que no hay lógica, no hay una razón lógica para encontrar una salida a esa situación que estamos viviendo. No hay cómo. Y viene consigo la duda. Amados hermanos, y esta es una situación que es innegable que todos nosotros vivimos. Y yo no lo digo apuntándolo a usted, sino que soy uno de los primeros que puede decir que en algún momento pensamos, razonamos, pero lo hacemos porque nuestra humanidad está pegada a las emociones. Y nuestras emociones en ciertos momentos nos hacen dudar. Aquí podemos decir, amén Señor, yo creo en tus proezas y en tus milagros. Creo en tu grandeza, creo que abriste el mar rojo, creo que hiciste cruzar a Israel en seco en medio de un mar, creo que abriste el río Jordán, creo que mandaste las plagas a Egipto, creo que moriste por mí en una cruz. Pero, ¿será verdad? ¿Será así? No. Luego vemos un reportaje en televisión, o ves a alguien hablando en televisión y nos dicen abiertamente de que todo eso fue una mentira. Y muchos que son de una fe débil caen y son convencidos que hay una mentira y que no hay lógica en la palabra de Dios en que eso suceda, ni en la ciencia en que eso suceda. No hay ninguna evidencia de que Cristo murió en esa cruz. Ante la lógica, ¿qué dice el mundo? ¿Cómo voy a creer en algo que ni sé que existió? Pero el que tiene fe va a creer. Va a creer. A pesar de lo que diga la ciencia y las evidencias que puedan encontrar o no encontrar, yo voy a creer porque la fe que puso Cristo en mi vida, estoy convencido porque si Dios lo dice, así es y así de simple. Y no hay forma de dudar. Los pensamientos de Dios, amados hermanos, mire, la limitada forma de pensar que nosotros a veces tenemos y que la lógica de nuestros pensamientos es tan limitada que nuestros pensamientos son tan limitados a los pensamientos de Dios. A veces parece, amado hermano, quiero que me entienda, a veces parece muy ilógico de que algunas cosas, si Dios lo ha dicho, fueran a suceder o ya han sucedido. Porque nuestro pensamiento es tan limitado, o algunas situaciones que nosotros vivimos que a veces nos hacen hasta incluso dudar que si Dios está ahí o no está ahí en ciertos momentos. Porque nuestra forma de pensar es tan corta. Mire, los pensamientos de Dios, Jeremías busca Isaías 55, 8, 9. Los pensamientos de Dios son muy superiores a nuestros pensamientos y a nuestra lógica humana. Es mucho más que nuestra lógica, amados hermanos, porque nuestra mente, nuestros pensamientos es limitado, pero los pensamientos de Dios son ilimitados. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire, dice, como son más altos los cielos que la tierra. ¿Cuántos kilómetros de distancia hay entre la tierra y el cielo? Muchos, infinitos. Y cuando hablamos de los cielos no hablamos solamente de lo que alcanzan a ver nuestros ojos, sino que estamos hablando de lo que ven nuestros ojos y de lo que hay más allá del universo, infinito. El universo, más o menos la ciencia ha logrado, y la astronomía, identificar hasta una cierta distancia del universo. Y eso es lo que nos ha dado a conocer a nosotros y a los niños en el colegio.
nuestra galaxia, las galaxias que están, pero hay un más allá, hay algo más allá que la ciencia no va a poder encontrar porque es ilimitada, aunque tengan los más avances de instrumentos tecnológicos para poder ver más allá, nunca van a terminar de encontrar el tremendo universo que Dios creó. Por lo tanto, Dios nos muestra en este versículo que sus pensamientos, que a nosotros pueden parecer a veces, que ¿por qué, Señor, me mandaste una prueba? ¿Por qué estoy pasando esta situación? No entendemos, dudamos lo que estamos viviendo, pero Dios nos dice en su palabra que lo que estamos viviendo, amado hermano, tiene un propósito, una causa, un porqué. Dios lo está desarrollando en nuestra vida. Y nosotros no lo podemos entender, no podemos razonar por nuestra lógica limitada, pero la lógica de Dios es mucho más distanciable que la nuestra, tan limitada, nuestros pensamientos. No entendemos por qué está de moda este COVID. Hay una razón especial que a lo mejor ahora no lo podemos entender. Pero algún día, amados hermanos, cuando estemos en la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo y estemos a su lado y estemos acompañados de Él y de nuestro Dios, vamos a entender el porqué de cada situación de nuestras vidas. Porque todos los que estamos acá, si estamos en los caminos del Señor, no caminamos sin una dirección, caminamos guiados por Dios. Y todo lo que sucede, sea para bien para nuestras vidas o sea mal para nuestras vidas, según como nosotros pensamos y razonamos, según lo que Dios nos dice, que hay un propósito, amados hermanos, que nuestra limitada mente jamás vamos a entender el por qué vivimos situaciones buenas o malas en nuestra vida. Lo que nosotros tenemos que aprender a madurar y entender, lo que decía en el versículo 1, no importa lo que suceda, yo simplemente voy a creer. Sea lo que sea. Pero nuestros pensamientos son dubitativos, son cambiantes, son variables. Y muchas veces, sin darnos cuenta, dudamos. Número 2, cuando permitimos que nuestros sentimientos vengan a nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe no es firme? Número 2, porque permitimos que nuestros sentimientos venzan a nuestra fe. Mira lo que dice Jeremías 17 en el versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? Al hablar del corazón en este versículo, está hablando de nuestras emociones. ¿Y nuestras emociones cómo son, amado hermano? Son engañosas. Pero la fe es certera. Por ejemplo, ¿cómo son nuestras emociones? Hoy te quiero, mañana no te quiero. Hoy digo amarte, mañana no te amo. Así son nuestras emociones. Son cambiantes. A veces nos parece algo mal, nos enojamos y echamos de Dios. Y echamos de los caminos del Señor. Decimos amar a Dios y cantamos, Señor, te amamos, te adoramos, y en fin. Y mañana ni ahí con Dios. Y no me interesa Dios. ¿Por qué? Porque no lo decimos con una fe firme, ni con una verdad que salga en base a una fe que sabe lo que está haciendo, sino que lo decimos por una emoción del momento, una emoción pasajera. Y esa emoción es tan frágil, amados hermanos, como ese mar que se mueve por un oleaje que lo azota de lado a lado. Así es cuando nuestros sentimientos se involucran en nuestra fe. Somos personas de emociones, y eso es innegable. Dicen por ahí que el ser humano es una persona emocional, que responde por emociones y que vive según las emociones que viva, que experimente. Eso es lo que dicen. Yo creo que nosotros como cristianos, hijos de Dios, no vivimos por emociones, sino que vivimos guiados por el Espíritu Santo. Él es el que nos recuerda su palabra en cada circunstancia que vivamos.
En cada momento bueno o malo, su palabra nos dice que Él está en control de todo y el Espíritu Santo trabaja controlando nuestras emociones. Porque nuestras emociones, amado hermano, nos enojamos y nos descontrolamos. Y decimos cualquier barbaridad y pedimos perdón de lo que decimos, pero ya hemos provocado una herida. Y no erramos y tenemos que reconocer ni hablar de los que viven en el mundo controlados por sus emociones. Los verdaderos cristianos, hijos de Dios, que viven controlados por el Espíritu Santo, actuarán conforme al grado de fe que hay en sus vidas, no a la emoción que viven. Por lo tanto, cuando aparece alguien que les habla llenándoles de esperanza, hablemos en términos políticos, ya, para ser más simple, más sencillo con la explicación. Y aparece alguien prometiendo los cielos y la tierra, ¿qué hacen algunos cristianos? Van de rodillas ante ese personaje que promete solucionarte la vida del cielo a la tierra, y ¡guau, maravilloso todo! Y se les olvida que sus vidas no son controladas por las emociones que alguien les hace sentir en nuestra vida o en su vida, sino que nuestras vidas son controladas por el Espíritu Santo y actuaremos conforme a lo que dice su palabra y a la fe que vive en nosotros. ¡Wow! ¿Cierto? Número 3, ¿por qué nuestra fe no es firme? Número 3, cuando no vemos a Dios actuar en nuestras circunstancias. También, muchos no maduran y no creen y no siguen en los caminos de Dios, porque cuando viven un momento difícil, ven las circunstancias y no ven a Dios. A veces queremos en nuestra voluntad que Dios nos responda en forma inmediata, en ese momento. En nuestra voluntad queremos que Dios nos responda en forma inmediata. Y si Dios nos responde, y si estamos con esa intención de que Dios nos responda ahora ya, si estoy enfermo, amado hermano, sabe que estoy enfermo, llevo un mes enfermo, y yo lloro, y no pasa nada. Tenemos ese pensamiento que Dios tiene que responder. Y si Dios no lo quiere hacer inmediatamente, pero nuestra voluntad dice, Señor, yo vengo ante ti, quiero ser sano, o quiero que me soluciones este problema. Y si Dios nos dice, no es mi voluntad hacerlo en este momento, porque tengo otro plan para tu vida. Cuando tenemos ese pensamiento y Dios no responde inmediatamente, ¿qué trae sobre algunas personas? Decepción en la vida de fe que tienen. Pero, amado hermano, ¿será que Dios quiere hacernos crecer? ¿Será que Dios quiere hacernos madurar en nuestra fe cuando pasamos por esas circunstancias que no son de respuesta inmediata? ¿Se nos hemos preguntado esa situación? ¿Será que Dios quiere llevarnos a una fe firme? Porque yo creo que sí, amado hermano. Porque yo creo que nuestro Señor quiere que nosotros no seamos niños cambiantes de ánimo, sino que quiere que ahora, sobre todo en estos tiempos, usted y yo, el remanente que ha llegado en esta tarde, y esto involucra a todos los que estamos acá, desde el más pequeño hasta el más adulto, seamos personas de fe firme, sólida, estable. ¿Para qué? Para que a pesar de las circunstancias que vivamos creyendo en que Dios tiene todo bajo el control. Miren lo que dice Santiago en su capítulo 1, versículo 3. Dice, sabiendo que la fe, hablando de la fe, sabiendo que la fe, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Por lo tanto, amado hermano, si tu situación es complicada, si tienes problemas con tus hijos, si tus hijos no se congregan, no buscan a Dios, tus nietas, etcétera, tú estás viviendo una prueba como madre y padre, porque ese dolor está ahí en tu corazón. Pero ten calma, si la respuesta no es ahora, y si es la voluntad de Dios, lo hará en el momento preciso. Usted, mientras tanto, manténgase firme en los lineamientos de Dios, con el pensamiento en Dios y no lo que está viendo en su alrededor. ¿Por qué? Porque esa circunstancia, esa prueba, en ese momento, a usted lo hará un hombre y una mujer, con una fe, con un fruto que se llama la paciencia, sólida, firme.
y segura, no mirando las circunstancias. Número 4, ¿por qué nuestra fe no está firme cuando nos enfocamos más en nuestras circunstancias y no en Dios? Vamos a ver en este punto un ejemplo muy hermoso de Daniel, en su capítulo 6, versículo 16. Todos nosotros sabemos y hemos maravillado a este superhéroe de la fe que fue Daniel. Yo creo que dentro de los personajes importantes de la Biblia, que son todos en realidad, pero hay un ejemplo maravilloso de un hombre que se llamó Daniel, que vivió en el tiempo cuando Israel estaba esclavizado en Babilonia, y fue un hombre destacado porque llegó a ser consejero del rey, que no es un cargo menor. Pero Dios, mira hermano, a pesar de que el pueblo de Dios de aquel entonces estaba viviendo un momento difícil, como era estar en otra nación, ¿cierto?, viviendo en ese lugar, a pesar de ese momento, Dios ahí escogió un hombre de fe para ponerlo en un lugar de honra. Pero la circunstancia es ilógico. ¿Cómo un israelita va a poder ser consejero de un imperio tan grande como babilónico? ¿Cómo? Es ilógico, ¿cierto?, para nuestra limitada forma de pensar. Bueno, pero Dios toma lo que el mundo parece ilógico, Dios lo toma, amados hermanos, lo levanta y lo prepara y lo pone en lugares de honra. Es ilógico para nosotros, pero es muy lógico para los propósitos y la voluntad de nuestro Dios. Daniel fue un hombre preparado, un hombre que Dios levantó, un hombre de oración, un hombre de una fe sostenible, firme y sólida. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando estaba en ese cargo de privilegio, unos hombres también consejeros del rey prepararon una trampa para traicionar o poder hacer caer a Daniel por causa de la envidia que ellos tenían sobre Daniel. Y le prepararon una trampa partiendo por el rey, donde él declaró un decreto diciendo que nadie podía adorar a otro Dios que no sea el rey de ese lugar, de Babilonia. Entonces, ante esa situación, ¿qué hizo Daniel? Se escondió, tuvo temor, cerró las puertas de su casa y dijo: aquí ya se acaba todo, cierro las ventanas, cierro las puertas y oro calladamente en mi casa y se acabó todo. Dice que Daniel no hizo eso. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? No es lógico. ¿Qué haría usted y yo si hubiera un decreto de un rey? Un decreto que dijera que si usted adora a Dios como en esta tarde, nos vamos todos presos de aquí y nos van a tirar a un foso de leones. ¿Sería ilógico estar acá? Entonces, ¿era lógico lo que hizo Daniel? ¡Wow! 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, cuando ya lo habían sorprendido orando. ¿Y cómo estaba Daniel cuando lo sorprendieron orando? Dice que estaba con las ventanas abiertas de su habitación, orando al Dios de los cielos. En esa situación, sorprendieron a Daniel. Y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el rey quería mucho a Daniel, mucho, porque era un joven ejemplar, un hombre bueno, un hombre sincero. Echaron al foso de los leones y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú de repente sirves. Se da cuenta que la palabra de Dios nos muestra unas frases que son muy importantes. Dice: a quien tú continuamente sirves. Y eso no lo dijo Dios, lo dijo el rey de Babilonia. Le estaba hablándole a Daniel con mucho amor y cariño. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Le dijo el rey, despidiéndose de Daniel cuando estaba siendo lanzado al foso de los leones. Que Él te libre. Porque el rey no podía volver atrás con su decreto. Porque si volvía atrás se le podía formar una anarquía, un golpe, ante él revocar o volver atrás en una orden, en un decreto de un rey. Tenía que mantenerse. Así eran en aquellos tiempos las órdenes. Entonces él, imagínense la confianza que llegaba a tener este rey, que no era un rey puesto por Dios ni nada de eso, era de otro imperio, de otra nación, nada que ver con Dios. Recalcaba la fe de Daniel al decirle: el Dios tuyo, amado hermano, el Dios tuyo y mío,
el mismo de Daniel, a quien tú continuamente sirves, amado hermano, que Él te libre, de todas circunstancias, que Él te libre de los problemas que estés viviendo, a quien tú continuamente, pero esto conlleva un cuadro, un marco, dice continuamente, no de repente, no cuando quiero, no ahora sí, ahora no, sino que tiene un estatus, una vida de fe, tiene un margen sólido, firme, que se llama los pies sobre la roca Jesucristo, y de ahí no te mueve nadie. Y ahí está la fe. Y Daniel tenía la fe puesta sólida en Dios, no en las circunstancias, no en que te espera un foso con leones hambrientos. Vamos avanzando, por favor, Jeremías, vamos a ver el desenlace de esto, mire. Versículo 20 en adelante. Dice, al otro día el rey se levanta y se acerca al foso. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, obviamente apenado por la situación y pensando lo peor, al otro día por la mañana, con voz triste le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, otra vez más, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey y en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ojo con esto, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Dónde tenía Daniel en ese momento cuando cae al foso con esos leones? Vista. ¿Dónde tenía su vista? ¿Dónde tenía sus pensamientos? ¿En los leones? ¿O al Dios que le servía permanentemente? ¿Se da cuenta? Si tú te enfocas en las circunstancias, vas a terminar siendo presa de las circunstancias que estás viviendo ahora. Es así. Pero cuando miras a Dios, a pesar de lo que está a tu alrededor, terminas siendo expreso y esclavo de Dios, y no de lo que vives en tu entorno en este momento, amado hermano, ni lo que se venga, ni en la prueba que estés viviendo. Durmió con los leones toda la noche Daniel. Enfocarse en los leones, en las circunstancias, no le iba a poder dejar estar ahí, pero enfocado en Dios, le dio paz, seguridad, le hizo descansar a pesar de las circunstancias. También hay otra escena que lo vamos a tomar rápido, cuando cierto David se fue a enfrentar con Goliat. ¿Cómo estaba Israel? Todo el pueblo temoroso, ¡wow! Un gigante atemorizando a Israel, diciendo miles de barbaridades contra el Dios de Israel, contra Jehová, y todos los soldados de Israel estaban todos temerosos ante un gigante. Y cuando David escucha a este gigante, ¿cuál fue la actitud de David? ¿Qué se ha creído este tipo que viene hablando así de nuestro Dios? ¿Y qué le dirían a lo mejor los soldados? Oye David, ¿cómo se te ocurre? Mira, él de un golpe nos va a matar. Pero David pensaba, tal vez, dentro más grande es más difícil que erre el golpe. Pero los soldados tenían una perspectiva de la situación de temor, porque un golpe de espada los mataba, ¿cierto? Un gigante fornido. Pero David pensaba, dentro más grande es más difícil será que le erre el golpe preciso. Entonces depende de la percepción de que veamos las cosas, va a ser nuestra mentalidad. ¿Se da cuenta? Que por muy grande que sean las circunstancias, Dios es más grande que las circunstancias. Pero en esos momentos que pasamos a circunstancias, es ahí donde está la prueba de nuestra fe. ¿Daniel se inquietó en los leones? Por supuesto que no. Tuvo paciencia, porque su fe descansaba en Dios.
Número 5, cuando no conocemos los caminos de Dios. También es un tema por lo cual nosotros no estamos firmes en la fe. Cuando no conocemos los caminos de Dios. Debemos conocer los caminos de Dios. Pero ¿cuáles son los caminos de Dios? Hermanos, debemos saber que Dios no se maneja por nuestros antojos ni nuestras emociones, sino que Dios se maneja por sus principios inamovibles. Por ejemplo, cosechamos lo que sembramos. Si seguimos sus principios y preceptos, sabremos que vamos por la dirección correcta y estamos andando por sus caminos. Es importante. Número 6. Escuchamos más las mentiras de Satanás que las verdades de Dios. Un ejemplo de esto fue lo que le pasó a Eva. Eva había escuchado lo que Dios le había dicho a Abraham, y Abraham se lo transmitió, Adán se lo transmitió a Eva, que no tenían que hacer una cosa, que era comer de ese fruto. Pero ¿qué hizo Eva? Escuchó la voz de Satanás. Y esa voz de Satanás que le trajo duda a lo que Dios había dicho. ¿Y qué trajo como consecuencia lo que pasó ahí? La destitución del jardín del Edén, y el pecado entró en la humanidad. Dígame que si no es algo que nos pasa muchas veces, que si Dios nos dice, yo estaré contigo, ¿será verdad? Cuando pasamos una circunstancia difícil, ¿tenemos dudas? O de repente Dios te dice, confía en mí, yo estaré contigo, nunca nada te faltará, nunca te va a faltar el pan sobre tu mesa. Pero algo te dice en tu mente, no, tengo que buscar un trabajo donde gane más dinero. Y se nos olvida que Dios nos está diciéndonos que ni siquiera las aves del campo les ha faltado su comida, como dice en Mateo. Pero nuestra mente duda ante esa realidad y creemos que nos va a faltar el pan sobre la mesa cuando es necesario para nosotros, porque lo que realmente alimenta nuestras vidas es el pan y la nutrición de su palabra y de las cosas eternas del Señor. Pero enfocamos nuestra mente, nos desviamos de lo que Dios nos dice y nos vamos a creer las mentiras que nos impone el mundo, en el sistema secular del mundo. Que no está mal tener algo mejor, eso no lo niego. No está mal tener su mejor vehículo, su mejor casa. Pero a veces los pensamientos de aquí se nos van para allá y se nos distraen de lo que realmente importa, de lo que Dios dice para nuestras vidas. Buscar primeramente el reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que lo demás de repente se busca primero más que el reino de Dios. Y empezamos a escuchar lo que el mundo dice, o lo que Satanás dice en el mundo, que lo que Dios te dice en su palabra. Yo creo lo que Dios dice en su palabra. Nuestro mismo Señor Jesucristo, siendo el Dios de los cielos y de la tierra, poseedor de las riquezas inimaginables para nosotros, se despojó y vino a vivir pobre, sin un calzado digno que vestir. Porque su mensaje no fue a llenar de riqueza a sus seguidores. El mensaje que Él vino a dar salvación, riquezas eternas en los cielos para nosotros. Más que lo que vemos con nuestros ojos. Significa que tu alma y mi alma tienen, y descansamos en la confianza de que si partimos de este mundo, algún día estaremos en la gloria eterna del Señor. Hay un himno antiguo que dice las calles de oro, mar de cristal. Bueno, es una simbología de Apocalipsis nomás. Pero es por hacernos una idea imaginariamente de lo que se nos espera. Ante esa realidad, amados hermanos, ¿usted cree que esto es la única vida que Dios tiene para nosotros? Por supuesto que no. Yo realmente no sé cómo serán los cielos. Juan lo describe algo en Apocalipsis, pero yo creo que es algo mucho más glorioso que eso. Cuando el Señor dice, yo iré a preparar moradas para ti. Hermano, no son moradas que el hombre hace. No estamos hablando que un maestro te está pegando ladrillo o está construyendo una casa de madera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que nuestro mismo Dios te está preparando un lugar a ti y a mí para habitar junto con Él en los cielos. Un lugar, amado hermano, donde no habrá tristeza ni dolor, donde no habrá más aflicción ni más prueba para tu vida. Es un lugar donde serás premiado por la fe que has tenido en tu Dios aquí en la tierra. Si esperas, amado hermano, que Dios te diga, siervo fiel, has sido justo, has sido fiel en medio de tus pruebas, ven aquí a gozar de la gloria eterna. Bueno, ahora aquí en la tierra, pon tus pies firmes,
sólidos, sustentables en el Señor y solo en el Señor. Y no miren lo que pasa a tu alrededor, amado hermano. Que tu fe no fractúe, no sea cambiante por las circunstancias. Mira a Cristo y mira lo que hizo en ese madero de la cruz. Mira lo que hizo allá en el madero muriendo por ti y por mí. ¿Acaso hubo duda en su mente cuando estaba desangrándose su cuerpo en ese madero? ¿O acaso dudó por ti cuando le clavaron la lanza en su costado? ¿Acaso quiso bajarse? No. Luchó esa batalla para darte salvación a ti y a mí y cargar el precio de nuestro pecado. Para darte salvación, amado hermano. Tu fe tiene que estar en Cristo y aliméntate del Señor, porque lo que te espera mañana es mucho más glorioso que lo que puedas desear en esta tierra materialmente. Amado hermano, esa es la fe y es el propósito cristiano y por la cual estamos aquí en esta hora de la tarde, escuchando un mensaje de la palabra de Dios, en que tu vida, tu fe, seas firme, sustentable y que nada te desvíe de la dirección por la cual Dios te trajo algún día a sus caminos, que sus caminos tienen un destino final que se llama la gloria eterna junto a Él. Esa es la dirección por la cual Dios trajo nuestras vidas a este caminar, donde no todo el mundo llega, donde muchos se pierden. Si tú estás aquí, gloria a Dios porque te ha mantenido por los años. Y los que aún están con una vida así movible de aquí para allá, amado hermano, anímate en el Señor. Anímate a tomarte de la mano de Dios. No solamente a seguirlo, tómate de la mano de Dios. Porque lo que te espera allá en la gloria es mucho más que lo que te puede entregar este mundo. Amados hermanos, si estamos bien vestidos, estamos saludables, a nadie veo que le ha faltado de comer. Amado hermano, si damos gracias a Dios por eso, dale gracias a Dios por el regalo que nos dio de la vida eterna, que es mucho más hermoso que la ropa que estás vistiendo en esta tarde, es mucho más hermoso que ese plato de comida que puedes disfrutar en tu mesa, es mucho más grande, mucho más maravilloso que ver a tus hijos cada mañana, verlos despertar y poderlos abrazarlos y amar. Es mucho más hermoso porque estarás al lado de aquel Dios que algún día decidió crear los cielos y la tierra, ese Dios que te hace aparecer el sol desde el este y hacerlo oscurecer, desaparecer en el oeste. Ese Dios que decidió amarte de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Amados, no debemos escuchar las voces equivocadas, debemos analizar el por qué nos pasa, por qué lo hacemos, por qué escuchamos más las voces que no debemos escuchar que la voz de Dios. Cuidado con tus amistades. Muchas veces en las amistades, en los mal amigos escogidos, terminas escuchando no de Dios, sino que más voces de Satanás, que te van a apartar de sus caminos. Escoge bien con quien te juntas. Busca a los hijos de Dios. Apégate a tu familia, apégate al Señor. Cuidado para donde se desvíen, porque es tan fácil caer cuando el diablo te muestra algo muy bonito aquí, por delante, pero lo que esconde detrás es muerte, es pecado, es muerte eterna. Amados hermanos, ¿cómo podemos lograr entonces que nuestra fe sea firme? Vamos a hacer unas par de preguntas. Primero, debemos preguntarnos, ¿de dónde vienen nuestras dudas? ¿De Dios o del enemigo? Amado hermano, ¿alguna vez Dios te falló? Entonces, ¿por qué dudas por la fe? ¿No prometió Dios cumplir todas tus necesidades? Filipenses 4:19. Jeremías, por favor. ¿No prometió Dios cumplir todas tus necesidades, amado hermano? Un texto conocido de Pablo. Dice, mi Dios pues suplirá todo. Amado hermano, todo. Pablo estaba hablando a la iglesia de Filipo, que materialmente estaba pobre por una situación que habían pasado. Y Pablo le escribe, activando y que es animal en fe, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo está hablando ahí que Dios suplirá sus necesidades materiales, pero mayormente Dios suplirá nuestra necesidad mayor que tenemos, que es la necesidad en nuestro espíritu, espiritual primeramente. Algunos quieren al revés, lo material y después lo espiritual. Pablo dice, mayormente la gloria de Cristo en tu vida, y con eso
Nada nos va a faltar de lo después, de lo demás. Otra pregunta, ¿no tienes la ayuda del Espíritu Santo acaso, amado hermano? ¿Acaso el Espíritu Santo no nos ayuda, no nos recuerda? Otra pregunta, ¿no prometió estar contigo siempre? Mateo 28:20. ¿No prometió nuestro Señor Jesucristo estar contigo siempre, iglesia? Dice el Señor despidiéndose de sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso significa que Él iba a estar con ellos en lo bueno y en lo malo. Jesucristo les profetizó a sus discípulos que en muchos lugares van a ser rechazados, vituperiados, maltratados, ¿cierto? Bueno, el Señor le estaba diciendo al final, antes de dejarlos y enviarlos a predicar, como dice este texto, que Él estaría con ellos en todo momento. En los momentos alegres, en los momentos donde los reciban con su predicación, pero también en los momentos donde los apiedren, donde los golpeen, donde los rechacen. Todo momento iba a estar el Señor con ellos. Y así también estará con nosotros. ¿Hay algo difícil para Dios? Otra pregunta. ¿Hay algo difícil para Dios? Otra pregunta. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque? Amado hermano, pregúntate en tu vida, ¿dónde debe estar tu enfoque? Como lo hemos visto anteriormente, ¿en las circunstancias? ¿En la prueba que estás viviendo? ¿O debe estar direccionada solamente en Dios? ¿Dónde debe estar nuestro enfoque para que tu fe crezca y sea firme? Solo en Cristo. Segundo, amado hermano, meditar en la palabra de Dios es otra forma para que nuestra fe sea firme. Meditar en la palabra de Dios. Romanos 10:17, un texto muy conocido. Romanos 10:17. Y quiero que al terminar, por favor, tome nuevamente su Biblia. Vamos a leer juntos, después de Romanos 10:17, pero para que vaya adelantando y terminemos, Hebreos nuevamente en su capítulo 1. Vamos a darle lectura en adelante para finalizar, después de leer Romanos, por favor. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una fe sustentable, una fe firme, será solamente por escuchar las verdades absolutas de la palabra de Dios. No hay fe que no sea sustentable si esa vida, ese creyente, ese hermano, hijo de Dios, no se alimenta por el oír la palabra de Dios. Si hoy estás acá, amado hermano, Dios te trajo a usted y a mí para fortalecer nuestra fe. Ese es el objetivo. Para finalizar, amado hermano, demos un vistazo final, como acababa de decir en Hebreos. Y yo también voy a leerlo juntamente con usted. Hebreos, en su capítulo 11, versículo 2. Vamos a dar lectura del 2 en adelante porque el 1 ya lo leímos. Y fue nuestro texto de exhortación. Vamos a leer de aquí en adelante a hombres de fe que nos muestra su palabra. A hombres que fueron igual de débiles que usted y yo. Amado hermano, una vida de fe no significa que vamos a andar siempre ¡wow! No. También viviremos situaciones donde vamos a sentirnos débiles, donde tal vez vamos a decaer en la firmeza de nuestra fe. Pero hay una diferencia, que ese hombre maduro en la fe podrá de repente caer en situaciones de debilidad, pero jamás, aquí está la diferencia, jamás se apartará de los caminos de Dios. Todos los personajes en la Biblia, no hay ninguno que no haya tenido un momento de aflicción en su vida. Absolutamente ninguno. Pero todos los que vamos a hablar, y al finalizar en este texto, todos nuestros hermanos, profetas, creyeron firmemente y se mantuvieron, a pesar de la debilidad del problema complicado, se mantuvieron ahí. Y sus nombres quedaron grabados perpetuamente
inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 11 de Hebreos, que vamos a dar lectura. Vamos a tomar para finalizar lo que dice Hebreos 11, de versículo 12 en adelante. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedecido para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les es preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndose dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la ira de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, amado hermano. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados.
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, mire, escucha el 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, porque para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, amado hermano. Después de leer todo esto, amado, yo te pregunto a ti en este momento para terminar, ¿qué se está escribiendo en los cielos de tu vida aquí en la tierra? Yo cuando escucho esto y leo esto, me pregunto, Señor, ¿qué se está escribiendo en tu mano de mi vida, de lo que estoy haciendo acá en la tierra? Estos hombres soportaron vituperios, aflicciones, pero por la fe, dice su palabra, por la fe, fueron aserrados, fueron golpeados a muerte de espada, pero sus nombres, sus testimonios quedaron escritos para que su vida y mi vida sea fortalecida por el ejemplo de fe que ellos nos mostraron a nosotros. A pesar de las circunstancias, creyeron firmemente en el Dios que está por sobre las circunstancias. Nuestra fe que Dios puso en su vida, porque es un don que Dios puso en nosotros, no la podemos tener nosotros mismos, pero así la podemos hacer crecer, viniendo cada vez que se nos convoca a este lugar, a recibir palabra. Alimente su vida, amado hermano, alimente su fe, fortalezca su fe, sea un hombre de batalla en la fe, sea un hombre como Abraham, que fue mandado a salir de su tierra a pesar de no saber a dónde iba, no tenía idea, pero creyó en el mandato de Dios. Nosotros sabemos hoy que nos espera una gloria eterna. La lógica terrenal dice, esa es una falacia, esa es una mentira que creen los evangélicos. ¿Dónde va a ir las moradas celestiales? Eso es lo que el mundo dice. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dice la fe que Dios puso en nosotros? Yo creo lo que dice su palabra. Y si Dios lo dijo y está escrito aquí, yo voy a creer en fe. A pesar de que la ciencia del mundo diga lo ilógico, que es tonto y es irrazonable, yo creo en lo que dice mi Señor, porque sus pensamientos son mucho más grandes, infinitos, que los pensamientos de cualquier científico, erudito ateo o lo que sea que se levante contra Dios. Su mente es del porte de una gallina, al lado del pensamiento eterno del universo de nuestro Señor. Y yo me inclino y ustedes se inclinan por este Dios que creó no solo lo que ven nuestros ojos, sino que hasta el más allá, donde nos espera a usted y a mí. Amén, hermano. Dios bendiga su vida. Disculpe si me prolongué en el tiempo, disculpe de todo corazón, pero quería que recibiéramos esta palabra porque para mí fue una bendición. Dios le bendiga grandemente, amado hermano.
entrego ese piso a mi esposa. Amén. Hermano Jackson, quisiera que cantáramos la alabanza, Eres mi fortaleza. Invito a mis hermanos a que le digamos a nuestro Señor que Él es nuestra fortaleza, nuestra esperanza.
Él es fiel. Siempre ha sido fiel. Que Él sea nuestra fortaleza. Que Él sea nuestra única esperanza, mis hermanos. O sea, lo que sea que estemos pasando. Amén. Dios les bendiga mucho. Quisiera que orásemos en estos momentos por las necesidades que hay, Dios mío, que hay en nuestra iglesia, y también por aquellos que están pasando allá en Haití, por la familia de nuestros hermanos. Dios quiera que estén todos bien. También sabemos lo que ocurrió allá, un terremoto, y Dios está ayudando a aquella nación. Nosotros de acá solamente podemos orar por ellos. Amén. Me gustaría, hermano Eduardo Cerón, que usted estuviese haciendo esta oración. Solo por amor, como dice tu palabra, Jesús, no porque lo merezcamos, Señor. No lo merecemos, pero por tu infinito amor, sí, Padre del cielo. Por eso, en el cielo, te oro, Padre del cielo, por nuestros hermanos en Venezuela también, Señor. Bendito Dios del cielo, que nuestros hermanos tengan la paz en su corazón. Que no le haya pasado nada a su familia, Señor Jesús. También hablamos por la Pakistán, Señor Jesús, por el país, Padre del cielo. Aleluya. Hay tantas tragedias que hay en el mundo, Señor Jesús. Oramos por nuestra nación, por esta pandemia, Señor Jesús. Seamos liberados, Señor Jesucristo. Y mis hermanos, recibamos fuerza en esta tarde, Señor, tu palabra ha sido clara, Señor. Solo necesitamos que el Espíritu Santo lo ilumine, Señor Jesús, los confirme en nuestro corazón. Por eso, Dios del cielo, te oro también, Señor, por todos mis hermanos que están pasando por pruebas, por mis hermanos que están enfermos, Señor Jesús. Solo usted tiene el poder para sanar, solo usted tiene el poder, Señor mío, para hacer las cosas. Y en este día confiamos y creemos en tu palabra. Te lo pido, Padre, por amor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Le vamos a dar término a este servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con más gloria para nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Mi hermano Gerson va a estar cantando y nuestro pastor nos despide del servicio. Amén.
Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora voy a tu presencia, Padre, para darte gracias por todo lo bueno, maravilloso, Padre, que tú has sido para con su pueblo, para con tus hijos en este día de hoy. Regalamos vida y salud, abrir nuestros ojos en esta mañana, Dios de los cielos, de tener un alimento preparado en nuestras mesas, Padre Celestial, de darnos la oportunidad y el privilegio de llegar a tu casa de oración, en donde podemos, Señor, Dios mío, alabarte, bendecirte, glorificarte y exaltar tu nombre. Oh Dios mío, en esta hora, Padre de la tarde, voy a su presencia, pidiendo a Dios de misericordia, Padre Santo, por cada persona, cada hijo suyo, cada hermano, Dios de los cielos, que en estos momentos, Señor, está padeciendo un dolor, una enfermedad. Mira allí en su hogar a nuestro hermano Francisco, Dios mío, tú le conoces, Señor, sus dolores, sus enfermedades, sus angustias, sus temores, oh Dios. Y en esta hora clamamos a ti, Señor, que usted, Señor, pueda ir a sus hogares, oh Dios mío, a su hogar y allí, Señor, Dios mío, darle el consuelo, darle la paz, la tranquilidad a su vida. Como también, Padre mío, pido por allí el hermano Manuel Vargas, oh Dios. Oh Dios de los cielos, Él necesita tanto de ti, oh Dios mío, en esta hora, Padre, que solamente te pido misericordia sobre su vida, Padre. Que en sus pensamientos, Padre, oh Dios mío, pueda pedirte, Señor, con fe, con una esperanza viva, Padre, de que tú eres el único, Padre Celestial, que puede quitar aquello, Señor, que hay en sus pensamientos, que hay en su cuerpo, Padre Celestial. Oh Padre Celestial, Padre amado, usted dice, Padre, que el que pide recibe, Padre, y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, y clamamos por ello, Padre, como también pido, Señor, en esta hora por nuestro hermano, Señor, amigo, oh Dios de los cielos, que se encuentra aquí presente una vez más, Manuel Espinosa, Señor. Tú le conoces sus pensamientos, tú le conoces, Señor, oh Dios mío, su enfermedad. Usted, Padre, lo sacó de allí, oh Dios de los cielos, de aquí al hospital, Señor, oh Dios mío, oh Dios eterno, estando, Señor, oh Dios mío, quizás en la muerte, Padre, pero tú lo necesitabas, Padre, para otras cosas, Señor. No es el momento, Padre, y es por eso, Padre, que lloro, Padre, por su vida, oh Dios mío, por su familia, por su esposa, oh Dios mío, nuestra hermana Verónica, por sus hijos, Padre, ten misericordia de sus vidas. Y así, Señor, por todos mis hermanos, oh Dios, allí en el hogar de mi hermana Teresa, Padre, también nuestra hermana Rosy Mara, también oro por ella, Padre. Oh Dios de los cielos, que tenga misericordia, de una mirada de fe sobre su vida, Padre. Gracias, mi Dios, gracias, Padre Santo, porque yo sé, Padre, que tú eres la única esperanza para ellos. Y usted, Señor, hará conforme a su divina voluntad, no es la nuestra, sino que es su voluntad, Padre, la que será la vida de ellos, Padre. Gracias, mi Dios. Tu palabra, Padre, nos dice que tú eres, Padre, el que nos ha dado, nos ha entregado esto de fe, Señor, y con esta fe pedimos y clamamos por ella, Padre. Ahora, gracias, Señor, gracias, Padre, por reunirnos en esta tarde, por el poder estar en su presencia, por estar, oh Dios mío, unos minutos, unas horas, Padre, para adorarte, bendecirte, glorificarte, porque tú eres el único que se merece toda honra, toda gloria y alabanza. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a todos mis hermanos en esta comuna, en este Chile y en este mundo entero, los que están padeciendo, Señor. Ten misericordia de ellos. Padre mío, nos vamos a despedir de este lugar, oh Dios mío, revestido de su gracia y de su poder, no olvidando, Padre, y pidiéndote, Padre, por todas, oh Dios mío, aquellas familias, Señor, aquel país, oh Dios mío, que sufrió un terremoto, Haití, nuestros hermanos, Señor, Dios mío, que su familia, Padre, estén en buenas condiciones, no hayan sufrido ningún padecimiento, Señor, Dios de los cielos, como también allí en Argentina, Padre, y así en todos los lugares del mundo, Padre. Muchas cosas, Señor, se verán, oh Dios mío, ahora, Padre, pero tú tienes misericordia para con tu pueblo, para con tus hijos. Gracias, oh Dios, gracias, Padre eterno. Nos vamos entonces a retirarnos de este lugar, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga a mis hermanos y nos vamos a estar reuniendo el próximo domingo también aquí, si Dios así lo permite, a las
3:30 de la tarde. Así que quienes nos estuvieron viendo también nos pueden venir a acompañar también, porque mejor es un día en la casa de nuestro Señor que ir fuera de ellos. Amén. Y no hay como estar alabando aquí, en esta casa de oración juntos como hermanos. Amén. Hermano Gerson. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tu rostro resplandecerá, y que tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tu rostro resplandecerá, y que tenga de ti misericordia. Que el Señor